Hay momentos en la vida en los que un hombre cree que finalmente todo va a cambiar. Cuando Mateo Rivas ganó la lotería, pensó exactamente eso. Después de años trabajando como obrero de construcción, cubierto de polvo y cansancio, la suerte por fin había tocado su puerta. Su primer pensamiento no fue comprar una casa nueva, ni un coche, ni viajar por el mundo. Su primer pensamiento fue mucho más simple: volver a casa y darle a sus padres la vida que siempre habían merecido. Pero cuando Mateo llegó a su pequeño pueblo cerca de Guadalajara, descubrió algo que jamás imaginó. Sus padres ya no vivían en su casa, y cuando finalmente los encontró, estaban sentados en el suelo de un viejo establo, con un balde frente a ellos, comiendo comida para vacas. Ese día, Mateo entendió algo. La pobreza de sus padres no era un accidente, era el resultado de una traición dentro de su propia familia. Si crees que los padres merecen respeto sin importar la edad, escribe en los comentarios: la familia se respeta. Y ahora sí, escucha con atención esta historia, porque a veces la peor traición no viene de los enemigos, viene de la propia sangre. El sol de la tarde caía sobre la carretera polvorienta que llevaba al pequeño pueblo de San Mateo del Valle. Después de casi 8 horas manejando, Mateo Rivas finalmente vio el viejo letrero de madera que decía: «Bienvenidos». Mateo sonrió. Hacía años que no regresaba por más de unos días. La vida lo había llevado lejos, trabajos duros, ciudades diferentes, obras de construcción donde el polvo y el ruido eran parte de cada día. Pero esta vez era diferente, muy diferente. En el bolsillo de su chaqueta llevaba un pequeño papel doblado que había cambiado su vida. Un boleto de lotería, el número ganador. Mateo todavía recordaba el momento en que lo escuchó por la radio de su camioneta en una gasolinera. Al principio pensó que había escuchado mal, pero cuando volvió a revisar los números, sus manos empezaron a temblar. Había ganado. No millones exagerados como en las historias de televisión, pero lo suficiente para que sus padres nunca más tuvieran que preocuparse por dinero. Por eso estaba allí. No había llamado, no había avisado. Quería ver la cara de su padre cuando se lo dijera. Don Ernesto Rivas había trabajado toda su vida bajo el sol, cultivando la tierra que su propio padre le había dejado. Un hombre orgulloso, de pocas palabras. Mateo siempre recordaba algo que su padre decía cuando él era niño: un hombre vale por lo que cuida. Y don Ernesto había cuidado de su familia durante décadas. Mateo apretó el volante con una sonrisa. Esta vez le tocaba a él cuidar de sus padres. La camioneta entró lentamente en el pueblo. Las calles eran las mismas de siempre. Las casas bajas, los árboles viejos, el olor a tierra caliente que siempre aparecía por las tardes. Pero algo se sentía diferente. Al pasar frente a la pequeña tienda del centro, Mateo notó que varias personas lo miraban con sorpresa. Un hombre mayor levantó la mano. «Mateo, ¿eres tú?» Mateo detuvo la camioneta y bajó. Don Julián dijo con una sonrisa: «¿Cuánto tiempo?». El viejo lo miró unos segundos, como si no supiera qué decir. «Tu padre estaría feliz de verte». Mateo frunció el ceño. ¿Estaría? El hombre dudó. Luego miró hacia la carretera que salía del pueblo. «Hace tiempo que tus padres ya no viven en esa casa». Mateo sintió que algo frío le recorría la espalda. «¿Cómo que no viven ahí?». Don Julián evitó su mirada. «Bueno, es una historia larga». Mateo miró hacia la calle que llevaba a la casa donde había crecido. La casa donde su madre plantaba flores cada primavera. La casa donde su padre había pasado toda su vida trabajando. De repente, el regreso que había imaginado durante todo el viaje empezó a sentirse muy distinto. «¿Dónde están entonces?», preguntó Mateo lentamente. Don Julián suspiró. «Hijo, será mejor que vayas a ver con tus propios ojos». Mateo volvió a subir a su camioneta, pero ya no tenía la misma sonrisa con la que había entrado al pueblo.
Las palabras de don Julián seguían resonando en su cabeza. Tus padres ya no viven en esa casa. Eso no tenía sentido. Su padre jamás habría abandonado esa casa. La había construido con sus propias manos más de 40 años atrás. Mateo arrancó el motor y condujo lentamente por la calle principal. Cada esquina despertaba un recuerdo. El árbol donde jugaba cuando era niño. La vieja cancha donde aprendió a patear una pelota. La iglesia blanca donde su madre siempre encendía velas los domingos. Pero algo estaba mal, muy mal. La gente lo miraba, primero con sorpresa, luego con algo que Mateo no podía identificar. ¿Lástima? ¿Incomodidad? Una mujer que barría frente a su casa levantó la cabeza cuando la camioneta pasó. Era doña Marta, una vecina que había conocido desde pequeño. Mateo detuvo el vehículo. «Buenas tardes, doña Marta». La mujer sonrió con nerviosismo. «Mateo, hijo, ¿cuánto tiempo?» Mateo bajó de la camioneta. «Estoy buscando a mis padres», dijo. «Don Julián me dijo algo extraño». La mujer dejó de barrer. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la calle, como si temiera que alguien escuchara. «Bueno, las cosas cambiaron un poco por aquí». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Dónde están?» Doña Marta dudó. «Tu padre ya no vive en la casa, eso ya me lo dijeron. Y tampoco en el terreno». Mateo frunció el ceño. «¿Entonces dónde?» La mujer bajó la voz. «Hijo, no es algo fácil de decir». Mateo sintió que la paciencia empezaba a desaparecer. «Doña Marta, por favor». La mujer suspiró profundamente. «Están en el viejo establo». Por un momento, Mateo pensó que había escuchado mal. «¿Qué establo?» «El que está detrás del camino del río». Mateo soltó una pequeña risa incrédula. «No, no. Seguro se refiere a otra cosa. Mis padres no vivirían ahí». Doña Marta no respondió. Ese silencio dijo más que cualquier palabra. Mateo sintió que el mundo se volvía más lento. «¿Está diciendo que mis padres viven en un establo?» La mujer finalmente levantó la mirada, y lo que Mateo vio en sus ojos no fue duda, fue tristeza. Desde hace meses, Mateo sintió que el aire se volvía pesado. «Eso es imposible. Ojalá lo fuera». Mateo volvió a subir a la camioneta. Su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Quién les hizo esto? Pero doña Marta no respondió. Solo dijo una frase que dejó a Mateo helado. «Hijo, cuando llegues allá, trata de no enojarte demasiado». Mateo arrancó el motor. La camioneta levantó una nube de polvo mientras salía del pueblo rumbo al viejo camino del río. Durante todo el trayecto, una sola pregunta giraba dentro de su cabeza. ¿Cómo era posible que sus padres terminaran viviendo en un establo? Pero Mateo todavía no sabía que lo peor ni siquiera era el lugar donde vivían. Lo peor sería descubrir lo que estaban comiendo para sobrevivir. El camino de tierra que llevaba al viejo establo estaba casi cubierto por hierba seca. Mateo lo conocía bien. Cuando era niño, su padre lo llevaba allí algunas tardes para alimentar a los animales de un vecino. Siempre recordaba el olor a heno, el sonido de las vacas y el viento que soplaba desde el río cercano. Pero ahora el lugar se veía distinto, más viejo, más abandonado. Mateo detuvo la camioneta a unos metros del establo. El edificio de madera estaba torcido, con varias tablas rotas y el techo cubierto de láminas oxidadas. «No puede ser», murmuró. Bajó lentamente del vehículo. El silencio del lugar lo incomodaba. Solo se escuchaba el crujido del viento entre las tablas del establo. Mateo caminó unos pasos hacia la puerta abierta. «¿Papá?», llamó. No hubo respuesta. Entró. La luz del atardecer apenas iluminaba el interior. Al principio no vio nada. Luego escuchó un pequeño ruido. Un sonido metálico, como un balde moviéndose contra el suelo. Mateo avanzó unos pasos más, y entonces los vio, sentados sobre dos cajas de madera viejas, su padre y su madre. Don Ernesto estaba más delgado de lo que Mateo recordaba.
Su camisa estaba gastada y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una cuchara vieja. Doña Carmen tenía la mirada baja. Frente a ellos había un balde de metal. Mateo frunció el ceño. ¿Qué están...? Entonces lo entendió. Dentro del balde había una mezcla de granos y restos de alimento para ganado. El mismo tipo de comida que se usaba para alimentar vacas. La cuchara cayó de la mano de don Ernesto cuando levantó la mirada. Mateo... Por un momento nadie se movió. El tiempo parecía detenido. Mateo sintió que el pecho le ardía. «¡Papá!». Su voz salió apenas como un susurro. «¿Qué están haciendo?». Doña Carmen rápidamente cubrió el balde con una vieja tela. «Hijo, no es lo que parece». Pero Mateo ya lo había visto. «Están comiendo... eso». Don Ernesto intentó levantarse, pero sus piernas temblaron. «Solo... es para pasar el día». Mateo dio un paso hacia atrás. El hombre que tenía frente a él no era el mismo que recordaba. Su padre siempre había sido fuerte, orgulloso, un hombre que jamás aceptaba caridad. Y ahora estaba sentado en un establo, comiendo alimento para ganado. Mateo sintió una mezcla de rabia y dolor subirle por el pecho. «¿Quién hizo esto?», preguntó con voz baja. Don Ernesto negó lentamente con la cabeza. «No vale la pena hablar de eso». Pero Mateo no estaba dispuesto a aceptar esa respuesta. Salió del establo intentando recuperar el aire. El sol ya estaba cayendo detrás de los árboles. Y entonces lo vio, a lo lejos. La casa donde había crecido, la casa que su padre había construido con sus propias manos. Había humo saliendo de la chimenea. Mateo frunció el ceño. Alguien estaba viviendo allí. Y en ese momento, una figura apareció en la puerta de la casa. Una mujer. Mateo entrecerró los ojos, y cuando reconoció quién era, la rabia en su pecho se volvió aún más intensa. Isabel. La hermana de su padre. Mateo caminó hacia la casa con pasos firmes. Cada metro que avanzaba hacía que la rabia en su pecho creciera más. Aquella casa no era solo una casa. Era el lugar donde había aprendido a caminar, donde su madre lo esperaba cada tarde con comida caliente, donde su padre había pasado décadas trabajando la tierra alrededor. Y ahora, alguien más estaba viviendo allí. Cuando Mateo llegó al portón de madera, este estaba entreabierto. La pintura blanca que su madre solía retocar cada verano estaba descascarada. Mateo empujó la puerta. El patio seguía igual. El viejo árbol de limón seguía allí. Las macetas de flores de su madre seguían alineadas contra la pared. Pero algo había cambiado. Una voz salió desde la puerta principal. Pensé que había escuchado un motor. Mateo levantó la mirada. En el marco de la puerta estaba Isabel Rivas, la hermana menor de su padre. Isabel lo miró con una sonrisa fría. Vaya. El sobrino perdido finalmente decidió regresar. Mateo no respondió al saludo. Sus ojos recorrieron la casa. Luego volvió a mirarla. ¿Qué haces aquí? Isabel cruzó los brazos. Vivo aquí. Mateo sintió que el estómago se le tensaba. Esta casa es de mi padre. Isabel soltó una pequeña risa. Era. Mateo dio un paso adelante. ¿Qué significa eso? Isabel se encogió de hombros. Significa que tu padre ya no es el dueño. Mateo negó lentamente con la cabeza. Eso es imposible. Isabel desapareció por un momento dentro de la casa. Luego volvió con un folder viejo en la mano. Lo abrió frente a él. Aquí están los papeles. Mateo miró las hojas. Firmas, sellos, documentos legales. Tu padre me vendió la propiedad hace 6 meses, dijo Isabel con calma. Mateo sintió que el mundo parecía inclinarse ligeramente. Mi padre no vendería esta casa. Pues lo hizo. Isabel lo miró con una expresión llena de desprecio. Y te diré algo más. Se acercó un poco. Fue idea mía. Mateo apretó los puños. ¿Qué hiciste? Le ofrecí ayudarlo con unas deudas. Mateo frunció el ceño.
Mi padre no tiene deudas. Isabel levantó una ceja. Eso es lo que tú crees. Luego señaló hacia el camino que llevaba al establo. Si no te gusta donde viven ahora, tal vez deberías haber regresado antes. Las palabras golpearon a Mateo como una piedra. Por un segundo pensó en lanzarse contra ella, pero se detuvo. Algo en todo aquello no tenía sentido. Demasiadas cosas estaban mal. Mateo miró nuevamente los papeles, las firmas, los sellos, y entonces recordó algo. Su padre. Un hombre que había protegido esa tierra toda su vida. Un hombre que había rechazado ofertas para venderla durante décadas. Mateo levantó la mirada lentamente. Mi padre no vendió esta casa. Isabel sonrió. Entonces explícame por qué firmó. Mateo no respondió, porque en ese momento entendió algo. Aquellos papeles podían decir muchas cosas, pero también podían esconder una mentira. Y si había algo que Mateo conocía bien de su padre, era que jamás habría entregado su casa voluntariamente. Eso solo podía significar una cosa: alguien lo había engañado. Y Mateo estaba cada vez más seguro de que esa persona estaba justo frente a él. Cuando Mateo regresó al establo, el cielo ya estaba empezando a oscurecer. La luz anaranjada del atardecer entraba por las tablas rotas del techo y caía sobre el suelo de tierra. Sus padres seguían sentados en las mismas cajas de madera, pero ahora el balde estaba a un lado, cubierto con la tela vieja. Doña Carmen levantó la mirada cuando escuchó los pasos de su hijo. Mateo, hijo. Mateo se acercó lentamente. Su voz salió más calmada de lo que realmente se sentía por dentro. Acabo de hablar con Isabel. El silencio cayó dentro del establo. Don Ernesto bajó la mirada inmediatamente. Ese gesto le confirmó a Mateo algo que ya sospechaba. Su padre sabía algo. Papá dijo: Mateo, necesito que me digas la verdad. Don Ernesto suspiró profundamente. Sus manos estaban temblando. No queríamos que lo supieras así. Mateo frunció el ceño. ¿Así cómo? Doña Carmen se llevó una mano al rostro. Tu tía dijo que solo era un trámite. Mateo sintió un pequeño escalofrío. ¿Qué trámite? Don Ernesto habló finalmente. Hace unos meses, Isabel vino a visitarnos. Mateo esperó en silencio. Nos dijo que el terreno necesitaba algunos documentos nuevos. Algo del municipio. Mateo cruzó los brazos. ¿Y ustedes le creyeron? Don Ernesto asintió lentamente. Siempre fue mi hermana. Luego continuó hablando con voz cansada. Trajo unos papeles. Dijo que eran para arreglar problemas del registro de la propiedad. Mateo apretó la mandíbula. ¿Los leyeron? Don Ernesto negó con la cabeza. Confié en ella. Doña Carmen habló con voz temblorosa. Ella dijo que si no firmábamos rápido, el gobierno podría quitarnos el terreno. Mateo sintió que la rabia volvía a subirle por el pecho. Eso es mentira. Don Ernesto bajó la mirada. Lo sé ahora. El silencio volvió a llenar el establo. Después de unos segundos, Mateo preguntó lo que más temía. ¿Qué pasó después? Don Ernesto tragó saliva. 2 semanas después, Isabel regresó. Mateo lo miró fijamente. ¿Y? Nos dijo que la propiedad ahora estaba a su nombre. Mateo cerró los ojos por un segundo. ¿Así de simple? Don Ernesto asintió. Trajo a un hombre del municipio. Mostró los documentos. Todo parecía legal. Doña Carmen empezó a llorar en silencio. Intentamos discutir, pero ella dijo que todo estaba firmado. Mateo respiró profundamente. ¿Y luego los echó? Don Ernesto no respondió de inmediato. Miró hacia el suelo de tierra del establo. Nos dijo que ya no teníamos derecho a vivir en la casa. Mateo sintió un golpe en el pecho. ¿Es tu hermana? Don Ernesto soltó una pequeña risa amarga. Eso creía yo también. Mateo miró el viejo establo alrededor. Las tablas rotas, el suelo frío, el balde cubierto en el rincón. Luego volvió a mirar a su padre. Papá. Su voz se volvió firme. Esto no se va a quedar así. Don Ernesto levantó la mirada.
Mateo, no queremos problemas. Mateo negó con la cabeza. Esto ya es un problema. Luego miró hacia la casa en la distancia y pienso averiguar exactamente qué firmaron y cómo lo hizo. Porque si Isabel había mentido, entonces esos papeles no valían nada. Y Mateo estaba decidido a descubrir la verdad. La pequeña oficina de don Ricardo Salgado estaba al lado de la plaza del pueblo, en una casa antigua con paredes llenas de estanterías y documentos viejos. Mateo empujó la puerta de madera. Una campanilla sonó suavemente. Detrás de un escritorio cubierto de papeles, un hombre de cabello completamente blanco levantó la mirada. «Mateo Rivas», dijo con sorpresa. «Pensé que ya no volverías por aquí». Mateo cerró la puerta detrás de él. «Necesito su ayuda, don Ricardo». El viejo abogado lo observó con atención. «Eso suena serio». Mateo sacó los documentos que Isabel le había mostrado y los puso sobre el escritorio. «Mi tía dice que mi padre le vendió la casa». Don Ricardo se acomodó los lentes y comenzó a revisar las hojas con calma. El silencio dentro de la oficina se volvió pesado. Mateo caminaba de un lado a otro. «Mi padre nunca vendería esa tierra», dijo finalmente. Don Ricardo no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían cada línea del documento. Pasaron varios minutos. Luego el abogado levantó la mirada. «Estos papeles son reales». Mateo sintió un golpe en el estómago. «¿Qué?» «Están registrados oficialmente». Mateo apretó los puños. «Entonces todo está perdido». Pero don Ricardo negó lentamente con la cabeza. «No exactamente». Volvió a mirar el documento. «Hay algo extraño aquí». Mateo se inclinó sobre el escritorio. «¿Qué cosa?» El abogado señaló una parte del contrato. «Tu tía registró la propiedad a su nombre hace 6 meses». Mateo asintió. «Eso ya lo sé». Don Ricardo abrió un cajón y sacó otro archivo. Pero esto pasó después. Mateo frunció el ceño. Después, don Ricardo deslizó el documento sobre la mesa. «Hace 3 meses, Isabel vendió una parte del terreno». Mateo lo miró confundido. «¿Vendió?» «Sí». El abogado golpeó suavemente el papel con el dedo. 3 hectáreas del lado sur. Mateo sintió que la sangre comenzaba a hervirle. «Ese terreno también era de mi padre». Don Ricardo asintió. «Exactamente». Mateo levantó la mirada. «Entonces vendió algo que consiguió engañándolo». El abogado suspiró. «Y eso puede convertir todo este asunto en algo mucho más serio». Mateo frunció el ceño. «¿Más serio cómo?» Don Ricardo cerró el archivo lentamente. «Si podemos demostrar que tu padre fue engañado para firmar esos documentos. La venta también podría ser ilegal». Mateo permaneció en silencio unos segundos. Luego habló con voz baja. «Entonces todavía hay una forma de recuperar todo». Don Ricardo lo miró fijamente. «Sí, pero después añadió algo que cambió completamente la situación. Mateo, el comprador de esas tierras ya viene al pueblo la próxima semana». Mateo levantó la mirada. «¿Para qué?» El abogado respondió con calma. «Para comprar todo el resto del terreno». El corazón de Mateo empezó a latir más rápido. Si eso ocurría, su familia perdería todo para siempre. El aire de la tarde se había vuelto más frío cuando Mateo salió de la oficina de don Ricardo. El sol estaba bajando lentamente detrás de las montañas, y las calles del pueblo comenzaban a quedarse casi vacías. Mateo caminaba despacio. Las palabras del abogado seguían dando vueltas en su cabeza. Isabel había vendido parte del terreno, y ahora alguien quería comprar el resto. Si eso ocurría, la tierra que su familia había cuidado durante generaciones desaparecería para siempre. Mateo estaba tan concentrado en sus pensamientos que casi no escuchó la voz detrás de él. «Mateo». Se detuvo. La voz era baja, insegura. Mateo se dio la vuelta. Un hombre de unos 40 años estaba parado al otro lado de la calle. Mateo lo reconoció inmediatamente. Diego, el hijo de Isabel. Diego siempre había sido diferente a su madre.
más callado, más reservado. Pero ahora su rostro estaba lleno de nerviosismo. Mateo cruzó los brazos. ¿Qué quieres? Diego miró alrededor, como si temiera que alguien los estuviera observando. No podemos hablar aquí. Mateo frunció el ceño. Entonces habla rápido. Diego respiró profundo. Escuché que fuiste a ver a don Ricardo. Mateo no respondió. Diego continuó. Y sé que ya descubriste lo de la venta del terreno. Mateo dio un paso adelante. ¿Sabías de eso? Diego bajó la mirada. No al principio. El silencio entre los dos se volvió pesado. Finalmente Diego habló otra vez. ¿Mateo? Lo que hizo mi madre estuvo mal. Mateo soltó una pequeña risa amarga. Eso ya lo sabía. Diego levantó la cabeza, pero hay algo que no sabes. Mateo lo miró fijamente. Entonces dilo. Diego dudó unos segundos. Luego metió la mano dentro de su chaqueta. Mateo tensó los músculos por instinto. Pero Diego solo sacó un sobre viejo. Lo sostuvo con cuidado. Yo estaba en la casa el día que mi abuelo firmó esos papeles. Mateo sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué pasó? Diego tragó saliva. Mi madre no le explicó nada. Mateo frunció el ceño. Eso ya lo sabemos. Diego negó con la cabeza. No. Luego añadió algo que hizo que Mateo se quedara completamente inmóvil. Ella lo amenazó. El silencio cayó sobre la calle. Mateo habló lentamente. ¿Cómo? Diego respiró hondo. Le dijo que si no firmaba, llamaría al banco para reclamar una deuda antigua que tu padre tenía hace años. Mateo apretó los puños. ¿Una deuda? Ya estaba pagada. Mateo sintió que la rabia comenzaba a hervir dentro de él. Entonces fue una mentira. Diego asintió. Luego extendió el sobre hacia Mateo. Mi madre guardó esto en su oficina. Mateo lo tomó. ¿Qué es? Diego respondió en voz baja. La copia del documento original antes de que lo registrara. Mateo abrió lentamente el sobre. Dentro había varias hojas, y cuando vio la primera página, sus ojos se abrieron con sorpresa. Porque allí, claramente escrito en el documento, había algo que cambiaba todo el caso. La firma de su padre estaba incompleta. Mateo casi corrió de regreso a la oficina de don Ricardo. El cielo ya estaba oscuro cuando empujó la puerta de madera. La pequeña campana volvió a sonar. Don Ricardo levantó la cabeza desde su escritorio. Pensé que ya habías vuelto a casa, dijo. Mateo no respondió. Simplemente puso el sobre la mesa. ¿Tiene que ver esto? El abogado frunció el ceño. ¿Qué es? Mateo abrió el sobre y sacó las hojas que Diego le había dado. La copia original del contrato. Don Ricardo tomó el documento con cuidado. El silencio llenó la habitación mientras el viejo abogado ajustaba sus lentes. Sus ojos comenzaron a moverse lentamente por cada línea del papel. Mateo permanecía de pie frente al escritorio. Su corazón latía con fuerza. Diego dice que su madre amenazó a mi padre para que firmara, explicó Mateo. Don Ricardo no respondió. Seguía leyendo. Pasaron varios segundos. Luego el abogado se detuvo en una parte específica del documento. Se inclinó un poco más cerca del papel. Interesante. Mateo sintió un pequeño impulso de esperanza. ¿Qué pasa? Don Ricardo levantó el documento. Mira esto. Mateo rodeó el escritorio y miró la hoja. El abogado señaló la parte inferior. La firma de don Ernesto estaba allí, pero algo no estaba bien. La línea del apellido se detenía bruscamente, como si la mano se hubiera detenido antes de terminar. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo. Don Ricardo apoyó la hoja sobre el escritorio. Significa que esta firma puede ser cuestionada. Mateo frunció el ceño. Pero igual está firmada. Don Ricardo negó lentamente. No necesariamente. Se levantó de su silla y caminó hacia una estantería llena de archivos. En muchos casos legales, una firma incompleta puede indicar presión, interrupción o manipulación. Mateo sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Entonces el contrato no es válido?
Don Ricardo volvió al escritorio con otro documento. No puedo decirlo con certeza todavía. Luego añadió, pero sí puedo decir algo importante. Mateo lo miró fijamente. Don Ricardo golpeó suavemente la hoja con el dedo. Si demostramos que tu padre firmó bajo amenaza, todo el contrato podría ser anulado. Mateo respiró profundamente. Por primera vez desde que había llegado al pueblo, una pequeña sensación de esperanza apareció dentro de él. Entonces todavía podemos recuperar la casa. Don Ricardo asintió. Sí. Pero luego levantó la mirada con una expresión seria. Aunque hay algo más que debemos pensar primero. Mateo frunció el ceño. ¿Qué cosa? El abogado habló con calma. Si atacamos legalmente ahora, tu tía sabrá que estamos preparando algo. Mateo guardó silencio. Entonces, ¿qué hacemos? Don Ricardo se inclinó hacia adelante. Esperar. Mateo lo miró sorprendido. ¿Esperar? El abogado asintió. Esperar hasta el momento en que ella crea que ya ganó. Mateo apretó los puños. Y entonces, don Ricardo terminó la frase con una leve sonrisa. Entonces la desenmascaramos frente a todo el pueblo. La noche ya había caído sobre el pueblo cuando Mateo regresó al viejo establo. Una pequeña lámpara de aceite iluminaba el interior con una luz débil y amarilla. Sus padres seguían allí. Doña Carmen estaba sentada junto a una caja de madera, mientras don Ernesto acomodaba unas mantas viejas en el suelo. Cuando Mateo entró, ambos levantaron la mirada. ¿Hablaste con el abogado?, preguntó su madre. Mateo asintió lentamente. ¿Sí? Don Ernesto dejó de moverse. ¿Y qué dijo? Mateo se sentó frente a ellos. Durante unos segundos guardó silencio. Luego habló con calma. Todavía hay una forma de arreglar esto. Doña Carmen abrió los ojos con esperanza. ¿De verdad? Mateo asintió. Pero no será rápido. Don Ernesto lo miró con preocupación. Hijo, no queremos problemas con tu tía. Mateo bajó la mirada por un momento. Luego volvió a levantarla. Papá, lo que hizo no fue un error. Fue un engaño. El viejo suspiró. Sigue siendo mi hermana. Mateo respiró profundamente. Sabía que discutir con su padre en ese momento no cambiaría nada. En lugar de eso, habló con voz tranquila. Solo necesito un poco de tiempo. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Para qué? Mateo miró hacia la oscuridad fuera del establo. Para que ella crea que ya ganó. Sus padres se miraron confundidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó doña Carmen. Mateo sonrió levemente. Que no vamos a decir nada todavía. Don Ernesto negó con la cabeza. No entiendo. Mateo se levantó lentamente. El hombre que compró parte del terreno volverá al pueblo la próxima semana. El silencio llenó el establo. Si Isabel cree que nadie va a detenerla, intentará vender todo lo que queda. Doña Carmen lo miró con miedo. ¿Y entonces? Mateo la miró con determinación. Entonces cometerá el error que necesitamos. Don Ernesto lo observó con atención. ¿Estás planeando algo? Mateo no respondió directamente. Solo dijo una cosa más. Confíen en mí. Sus padres asintieron lentamente. Pero ninguno de los dos sabía algo importante. Algo que Mateo había decidido mantener en secreto. En el bolsillo de su chaqueta todavía estaba el boleto de lotería. La prueba de que ahora tenía más dinero del que Isabel podía imaginar. ¿Y si el plan salía bien? Muy pronto ella descubriría que el sobrino, al que había despreciado como un simple obrero, estaba a punto de convertirse en el hombre que cambiaría el destino de toda esa tierra. Cada año, el pequeño pueblo celebraba la misma tradición. La fiesta de la cosecha. La plaza central se llenaba de música, comida y mesas largas donde los vecinos se reunían para conversar. Aquella tarde, el lugar estaba más lleno de lo normal. Pero no era solo por la fiesta, había otro motivo. Las noticias corrían rápido en los pueblos pequeños. Y muchos ya sabían que Isabel Rivas había vendido parte del terreno familiar. Cerca de la fuente de la plaza, Isabel estaba rodeada de varias personas.
Vestía un vestido rojo elegante que contrastaba con las ropas sencillas de la mayoría de los vecinos. Su voz se escuchaba con facilidad. «Es solo el comienzo», decía con una sonrisa orgullosa. «Muy pronto todo ese terreno tendrá nuevos dueños». Un hombre levantó una ceja. «¿Todo el terreno?». Isabel asintió. «Claro, ahora es mío». Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían que esa tierra había pertenecido a don Ernesto durante décadas, pero nadie quería discutir con Isabel. Ella continuó hablando, disfrutando claramente de la atención. Los tiempos cambian. La gente vieja no siempre sabe manejar las cosas. Algunos vecinos bajaron la mirada. En ese momento, una voz tranquila se escuchó detrás del grupo. «Tienes razón». Isabel giró la cabeza. Mateo caminaba lentamente hacia la plaza. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Varias personas lo reconocieron inmediatamente. Isabel levantó una ceja. «Mira quién decidió aparecer». Mateo se detuvo frente a ella. «Escuché que estás vendiendo la tierra de mi padre». Isabel soltó una pequeña risa. «Tu padre me la vendió». Mateo no respondió. Solo miró alrededor de la plaza. Cada vez más personas se acercaban para escuchar. Isabel cruzó los brazos. «¿Viniste a discutir eso aquí?». Mateo habló con calma. «Solo vine a hacer una pregunta». Isabel sonrió con arrogancia. «Adelante». Mateo la miró directamente a los ojos. «Si todo es tan legal, ¿por qué tienes tanta prisa por venderlo todo?». Un murmullo comenzó a recorrer la plaza. Isabel apretó los labios. «Eso no es asunto tuyo». Mateo dio un pequeño paso hacia adelante. «Claro que lo es». Isabel soltó una risa burlona. «Mateo, eres un obrero que pasó años fuera del pueblo». Luego añadió con desprecio: «No tienes idea de cómo funcionan estas cosas». Mateo permaneció en silencio, pero su mirada no se movió. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente. Luego añadió una frase que hizo que toda la plaza quedara en silencio. «Entonces, hablemos de la verdad». El silencio en la plaza se volvió pesado. Las últimas palabras de Mateo parecían haber detenido incluso la música de la fiesta. Isabel lo miraba con una sonrisa forzada. «¿La verdad?», repitió con sarcasmo. «La verdad es que tu padre me vendió esa tierra». Mateo no levantó la voz. «Entonces no tendrás problema en mostrar los documentos aquí». Un murmullo recorrió el grupo de vecinos. Isabel cruzó los brazos. «No tengo que demostrarle nada a nadie». Mateo giró ligeramente la cabeza. «Tal vez a mí no». Luego miró a las personas que rodeaban la plaza, pero tal vez al pueblo sí. Algunos vecinos comenzaron a acercarse más. Don Ernesto había vivido allí toda su vida. Muchos lo respetaban. Isabel notó las miradas y su sonrisa desapareció por un momento. «Esto es ridículo», dijo. «Todo es legal». «Eso lo veremos», respondió Mateo. En ese momento, otra voz se escuchó desde detrás de la multitud. «Tiene razón, varias personas se hicieron a un lado». Don Ricardo Salgado caminaba hacia el centro de la plaza con paso tranquilo. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Isabel frunció el ceño. ¿Y ahora el abogado del pueblo también quiere participar en el espectáculo? Don Ricardo se detuvo junto a Mateo. «No es un espectáculo, Isabel». Abrió la carpeta lentamente. «Es una revisión legal». Isabel soltó una risa nerviosa. «Mis documentos están registrados». Don Ricardo asintió. «Sí». Luego levantó una hoja. «Pero hay un problema con la firma». El murmullo en la plaza creció. Isabel apretó los labios. «Eso no significa nada». Mateo habló por primera vez desde que el abogado había llegado. «Tal vez no». Luego miró a la multitud. «Pero hay alguien aquí que puede explicar cómo ocurrió esa firma». Isabel frunció el ceño. «¿Qué estás insinuando?». Mateo miró hacia un lado de la plaza. «Diego». El hijo de Isabel estaba parado cerca de una de las mesas. Su rostro estaba pálido. Por unos segundos dudó, pero finalmente caminó hacia el centro. Isabel lo miró sorprendida. «¿Qué haces?». Diego evitó su mirada. «Mamá».
Isabel levantó la voz. «Diego, vuelve aquí», pero ya era demasiado tarde. Diego miró a don Ricardo y luego a Mateo. Después habló. «Yo estaba allí el día que mi abuelo firmó esos papeles». Toda la plaza quedó en silencio. Isabel dio un paso adelante. «No digas tonterías». Diego tragó saliva, pero no se detuvo. Mi madre no le explicó el contrato. Mateo observaba sin moverse. Diego continuó con voz temblorosa. Lo amenazó. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. Isabel gritó: «¡Eso es mentira!». Pero Diego terminó la frase que cambió todo. Le dijo que si no firmaba, perdería todo por una deuda que ya estaba pagada. El silencio que siguió fue aún más pesado, porque por primera vez, la seguridad de Isabel había desaparecido. Durante unos segundos nadie dijo nada. Las palabras de Diego parecían haber congelado el aire en la plaza. Los vecinos se miraban entre ellos con sorpresa. Don Ernesto era un hombre respetado en el pueblo. Había trabajado la tierra toda su vida y nunca había tenido problemas con nadie. La idea de que alguien lo hubiera engañado de esa manera resultaba difícil de ignorar. Isabel fue la primera en reaccionar. «¡Eso es una mentira!», gritó con furia. Sus ojos estaban clavados en su propio hijo. «Diego, no sabes lo que estás diciendo». Diego bajó la mirada, pero no retrocedió. «Sí lo sé». Un murmullo comenzó a crecer entre la gente. Isabel levantó las manos con frustración. «¡Esto es ridículo!», exclamó. «Todo está registrado en el municipio». Don Ricardo dio un paso al frente. «Eso es cierto». Isabel lo miró con una sonrisa de alivio. «¿Lo ve?», dijo, señalando al abogado. «Todo es legal». Pero don Ricardo continuó hablando. «Registrado no siempre significa legítimo». La sonrisa de Isabel desapareció. El abogado levantó el documento que tenía en la mano. Si una firma se obtiene mediante engaño o amenaza, el contrato puede ser anulado. Varias personas comenzaron a hablar al mismo tiempo. ¿Amenaza? ¿Engañó a su propio hermano? Eso no está bien. Isabel intentó recuperar el control. «¡No tienen pruebas!». Mateo finalmente habló. Su voz era tranquila, pero firme. «Tenemos más de lo que crees». Isabel lo miró con odio. «Eres un obrero que regresó después de años. ¿Qué vas a hacer exactamente?». Mateo no respondió inmediatamente. En lugar de eso, miró a la multitud. Los vecinos, las personas que habían conocido a su padre durante décadas. Luego volvió a mirar a Isabel. «Tal vez tengas razón», dijo lentamente. «Tal vez un obrero no pueda hacer mucho». Isabel sonrió con arrogancia. «Exactamente». Pero Mateo continuó hablando. «Pero hay algo que aún no sabes». La plaza volvió a quedar en silencio. Isabel entrecerró los ojos. «¿Qué cosa?». Mateo respiró profundamente. Sabía que ese momento cambiaría todo. Y cuando habló de nuevo, su voz fue clara. «Que no regresé al pueblo como el mismo hombre que se fue». Isabel frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Mateo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y lentamente sacó el pequeño papel doblado. «El boleto de lotería». Isabel lo miró confundida. Pero Mateo aún no había dicho la última parte, porque lo que estaba a punto de revelar cambiaría completamente el equilibrio de poder. El silencio en la plaza era absoluto. Todas las miradas estaban sobre Mateo. El pequeño papel doblado que sostenía en la mano parecía insignificante, pero la forma en que lo sostenía hacía que todos entendieran que era algo importante. Isabel cruzó los brazos con impaciencia. «¿Qué es eso?», preguntó con desprecio. Mateo miró el papel durante un momento antes de responder. «Es la razón por la que regresé al pueblo». Algunas personas intercambiaron miradas. Mateo levantó la vista. «Hace 2 semanas gané la lotería». Durante unos segundos nadie reaccionó. Luego un murmullo recorrió la plaza. «¿La lotería? ¿De verdad? ¿Cuánto?». Isabel soltó una risa incrédula. «¿Esperas que alguien crea eso?».
Mateo caminó hacia la mesa donde algunos vecinos estaban sentados. Colocó el boleto sobre la superficie. Pueden verificar el número. Don Ricardo lo tomó y lo observó con calma. Luego levantó la mirada. Es auténtico. La reacción fue inmediata. Las personas comenzaron a hablar entre sí con sorpresa. Isabel miró el boleto y luego a Mateo. Por primera vez desde que había comenzado la discusión, no tenía una respuesta preparada. Mateo habló de nuevo. Regresé porque quería ayudar a mis padres. Señaló hacia el camino que llevaba al establo. Pero en lugar de eso, encontré algo diferente. La expresión de Isabel se endureció. ¿Y qué tiene que ver tu dinero con esta tierra? Mateo respondió sin levantar la voz. Todo. Isabel frunció el ceño. Mateo continuó. Porque ahora tengo algo que tú no esperabas. La mujer lo miró con desconfianza. ¿Qué cosa? Mateo respondió con una calma que hizo que varias personas en la plaza contuvieran la respiración. Tiempo. Isabel no entendió. ¿Tiempo? Mateo asintió. Tiempo para recuperar cada centímetro de esa tierra. Don Ricardo levantó la carpeta con los documentos. Y con los recursos correctos, también tenemos la capacidad de llevar este caso hasta el final. Isabel miró alrededor. Por primera vez parecía darse cuenta de que la situación ya no estaba bajo su control. Mateo dio un paso más hacia ella. Tía. Su voz fue tranquila. Pensaste que podías quitarle todo a mi padre porque nadie iba a detenerte. Isabel no respondió. Mateo terminó la frase con una determinación que toda la plaza pudo sentir. Pero ahora, la historia acaba de cambiar. La plaza del pueblo seguía llena de murmullos. La revelación de Mateo había cambiado completamente el ambiente. Lo que antes parecía una simple discusión familiar, ahora se había convertido en algo mucho más serio. Don Ricardo dio un paso al frente con la carpeta de documentos en la mano. Creo que todos aquí merecen entender lo que está ocurriendo, dijo con calma. Varias personas asentían. El abogado abrió la carpeta y levantó uno de los papeles. La propiedad fue transferida mediante un contrato firmado por don Ernesto. Isabel levantó la cabeza con rapidez. ¿Lo ven? Dijo con alivio. Todo está registrado. Pero don Ricardo continuó hablando. Sin embargo, hay un problema importante. Señaló la firma en el documento. Esta firma presenta irregularidades. El murmullo volvió a recorrer la plaza. Mateo observaba en silencio. El abogado continuó. Además, ahora tenemos un testimonio que indica que la firma fue obtenida mediante amenazas. Los vecinos comenzaron a comentar entre ellos. Algunos miraban a Isabel con desaprobación. Isabel intentó recuperar el control. Eso no prueba nada. Don Ricardo levantó la mano. Tal vez no todavía. Luego añadió. Pero es suficiente para iniciar una revisión legal. Isabel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El abogado respondió con serenidad. Significa que cualquier venta realizada con este contrato puede ser suspendida hasta que el caso se investigue. La expresión de Isabel cambió inmediatamente. ¿Suspendida? Don Ricardo asintió. Exactamente. Mateo dio un pequeño paso adelante. Eso incluye la venta del resto del terreno. Los vecinos comenzaron a murmurar nuevamente. La mujer que había estado hablando con Isabel al principio de la fiesta negó con la cabeza. Eso no está bien, dijo. Don Ernesto no merecía eso. Don Ernesto, que había llegado a la plaza acompañado por doña Carmen, permanecía en silencio. Sus ojos estaban húmedos. Mateo lo miró por un momento. Luego volvió a mirar a Isabel. La seguridad que ella había mostrado al principio de la discusión ya no estaba allí. Por primera vez, parecía realmente preocupada. Mateo habló con voz firme. «Tía». Isabel levantó la mirada lentamente. Esto apenas está comenzando. Don Ricardo cerró la carpeta. La próxima semana iniciaremos el proceso legal. La plaza volvió a quedar en silencio, porque todos entendían lo que eso significaba. Si la investigación confirmaba el engaño, Isabel no solo perdería la tierra, podría perder todo lo que había intentado construir con ella.
La semana siguiente llegó más rápido de lo que muchos esperaban. La noticia de la disputa por las tierras de don Ernesto ya se había extendido por todo el pueblo. Cuando los funcionarios del municipio llegaron para revisar los documentos, varios vecinos se reunieron cerca de la casa. No era común ver ese tipo de situaciones en un lugar tan pequeño. Don Ricardo estaba allí junto a Mateo. Los dos observaban mientras los funcionarios revisaban las carpetas y hablaban entre ellos. Isabel permanecía de pie cerca de la puerta. Sus brazos estaban cruzados, pero su expresión ya no era la misma de días atrás. Ahora había algo diferente en su mirada: inquietud. Después de casi una hora de revisión, uno de los funcionarios levantó la cabeza. «El contrato será investigado formalmente», anunció. Un murmullo recorrió a los vecinos. El hombre continuó. «Hasta que se resuelva el caso, cualquier venta relacionada con estas tierras queda anulada». Isabel dio un paso adelante. «Eso no puede ser». El funcionario respondió con calma. «También existe evidencia de que la firma podría haber sido obtenida bajo presión». Don Ricardo asintió ligeramente. Isabel miró a Mateo con rabia. «Tú hiciste todo esto». Mateo no respondió. Simplemente observó. El funcionario continuó leyendo otro documento. «Debido a las irregularidades, la propiedad será devuelta provisionalmente a don Ernesto hasta que el caso se resuelva». Las palabras cayeron como un golpe en el aire. Doña Carmen llevó una mano a su boca. Don Ernesto parecía incapaz de hablar. Después de meses de humillación, la casa finalmente volvía a ser suya. Isabel retrocedió un paso. «Eso no es justo». El funcionario cerró la carpeta. Lo que no fue justo fue la forma en que se obtuvo este contrato. Los vecinos comenzaron a murmurar nuevamente. Algunos miraban a don Ernesto con respeto, otros miraban a Isabel con desaprobación. Mateo finalmente habló. «¿Papá?» Don Ernesto levantó la mirada. «Es hora de volver a casa». Las palabras hicieron que varios vecinos sonrieran. Isabel bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir, porque la verdad era simple. El plan que había construido durante meses había empezado a derrumbarse en cuestión de días. La mañana en el pueblo era tranquila. El sol iluminaba el patio de la casa de los Rivas como lo había hecho durante décadas, pero esa mañana se sentía diferente. Después de meses de ausencia, don Ernesto volvió a cruzar la puerta de su propia casa. Caminó lentamente por el patio, observando cada rincón. El viejo árbol de limón seguía allí. Las macetas que doña Carmen había cuidado durante años todavía estaban alineadas contra la pared. Doña Carmen respiró profundamente. «Nunca pensé que volveríamos», dijo en voz baja. Mateo estaba de pie cerca de la puerta. Observaba a sus padres con una pequeña sonrisa. Durante meses había imaginado ese momento, pero verlo realmente suceder era mucho más importante de lo que había pensado. Don Ernesto se detuvo en medio del patio. Luego miró a su hijo. «Gracias». Mateo negó suavemente con la cabeza. «No hice nada que usted no hubiera hecho por mí». Doña Carmen tomó la mano de su esposo. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo había desaparecido de su rostro. Los vecinos comenzaron a pasar frente a la casa. Algunos levantaban la mano para saludar. Otros simplemente sonreían. El respeto hacia don Ernesto había vuelto. Mateo caminó hacia la cerca que separaba el patio del terreno. Desde allí se podía ver el viejo establo. Las tablas seguían rotas. El techo seguía torcido. Don Ernesto lo notó. «Podemos derribarlo», dijo. «Ese lugar solo trae malos recuerdos». Mateo permaneció mirando el establo unos segundos. Luego negó lentamente. «No». Su padre frunció el ceño. «¿Por qué?». Mateo respondió con calma. «Porque nos recuerda algo importante». Don Ernesto guardó silencio. Mateo continuó. «Que nunca debemos confiar ciegamente, ni olvidar de dónde venimos». Doña Carmen asintió. El viento movió suavemente las hojas del árbol. Por primera vez en mucho tiempo,
La casa volvió a sentirse como un hogar. Mateo miró a sus padres. Luego miró el terreno que se extendía frente a ellos, la tierra que su familia había protegido durante generaciones. Y en ese momento supo algo con certeza. El dinero de la lotería había cambiado su vida. Pero lo que realmente había recuperado ese día era algo mucho más valioso: la dignidad de su familia. Hay historias que parecen hablar de dinero, pero esta nunca fue realmente sobre dinero. Mateo regresó al pueblo pensando que la lotería cambiaría la vida de sus padres. Pensó que el dinero sería la solución a todos los problemas. Pero cuando encontró a sus padres viviendo en un establo, comiendo comida para vacas, entendió algo mucho más profundo. El verdadero problema no era la pobreza, era la traición. La traición de alguien que creyó que podía aprovecharse de la confianza de su propia familia. Pero también esta historia nos recuerda algo importante: que la dignidad de una familia no se mide por cuánto dinero tiene, sino por cuánto están dispuestos a defenderse unos a otros. Don Ernesto había pasado toda su vida trabajando esa tierra, y aunque durante un tiempo le quitaron su casa, su orgullo y su tranquilidad, al final recuperó lo más importante: su lugar, su nombre y el respeto de todo el pueblo. Porque a veces la justicia tarda, pero siempre encuentra el camino. Ahora queremos saber tu opinión. Si estuvieras en el lugar de Mateo, ¿habrías perdonado a Isabel o habrías hecho lo mismo que él? Escríbelo en los comentarios. Y si crees que los padres merecen respeto y protección siempre, déjanos en este video, porque al final, la familia verdadera no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones.